Amigos, hoy comienza un nuevo video en Americando y yo creo que no es un video cualquiera. Este video es un antes y un después en el canal, es un antes y un después en el viaje, es un antes y un después en la vida de nosotros. La verdad que hemos viajado por muchos lugares, pero vamos a llegar a un lugar que hoy creo que es un lugar muy importante en el mundo. ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos. Y coincido por completo en cada palabra que dijiste. No lo puedo creer hasta dónde nos trajo Eros. No puedo creer hasta dónde nos trajo la vida. Amigos, hoy nos vamos a ir a la capital de Estados Unidos, nos vamos a ir a Washington. Vamos a llegar a la capital de Estados Unidos, algo que yo lo estoy diciendo ahora con mis palabras y no lo puedo creer, que con un vehículo del 94, viajando desde Argentina, vamos a llegar a la capital estadounidense. José, ¿te imaginas cuando seamos viejitos y veamos este video? La verdad que es todo el tiempo pienso esto. Cuando vea este video, cuando pase un año, 2, 3, no lo voy a poder creer y va a estar grabado, ¿no? Va a estar grabado, lo vamos a ver siempre esto. Y gracias a todos ustedes que nos están acompañando en esta travesía ahora por América con Eros, pero si te suscribís al canal nos vas a estar acompañando en la travesía de la vida y de los viajes que vamos a hacer en estos lugares del mundo. Miren, amigos, les voy a contar un poquito. Acá estamos nosotros, en Front Royal. Vamos a tomar la ruta 66 y nos vamos a dirigir hacia la capital de Estados Unidos, Washington. En el mapa, más o menos, ahí puse, son 116 kilómetros. Nosotros hemos recorrido todo este parque nacional, hemos tenido una avería acá bastante importante de Eros, pero la hemos podido solucionar, ¿no? Ya no pierde agua. Buenísimo, cortaste la manguera al final. Sí, al final he cortado la manguera porque con la cinta seguía perdiendo, pero ya no pierde más agua. Parece mentira, ¿no? Porque en el video anterior dije, Eros es un caño, no tiene problemas, y al toque tuvo un problema. ¿Viste? Al toque, no hay que decirlo. Pero sí, aún así va a llegar a Nueva York, primero obviamente a Washington en este video, pero en los próximos vamos a Nueva York, amigos, vamos a festejar Año Nuevo y Navidad en Nueva York. Oh, ¡qué emoción! ¿Estás preparada para un nuevo video americano? ¿Estás preparada para un viaje a la capital de Estados Unidos, Nueva York? Sí, tengo la garganta un poco anudada y una sensación acá en el pecho como que de emoción y una mezcla de sensaciones, pero enormes. No se imaginan lo que se siente esto. Amigos, son casi las 5 de la tarde, hoy es domingo y será por eso que prácticamente no hubo tráfico en el camino. Todavía no llegamos a Washington, pero estamos más o menos a unos 10 minutos de llegar. Y José puso en el GPS la Casa Blanca. Sí, Fer, puse acá Casa Blanca. Lo primero que quiero hacer es ir a la Casa Blanca. Se está haciendo de noche, acá se hace de noche muy rápido, pero quiero conocer la Casa Blanca. Lo primero que quiero hacer, uno de los lugares más importantes puede ser. De Estados Unidos. De Estados Unidos seguro. Sí, acá tengo que doblar, acá me da Washington. Ahí dice Washington. No, esto es algo. Pellizquenme porque no lo puedo creer. Eros estuvo en Lomas de Zamora. Eros salió de Lomas de Zamora. Eros claro, recorrió toda Argentina y estamos en Washington. Amigos, nosotros cuando compramos a Eros se dedicaba a vender galletitas, iba desde Lomas de Zamora hasta Capital Federal vendiendo galletitas, no tenía ni siquiera ventanas Eros, porque era una furgoneta para transportar, como dije recién, galletitas. Y de repente José Luis y Fernanda lo compraron y se transformó en un vehículo viajero, se transformó en un sueño. ¿Qué es eso? Un puente. ¿Qué es eso? ¿Un puente? No, miren la neblina que hay, no se ve nada. No, este es el río Potomac. Pará, porque allá no se ve nada tampoco, hay como una... ¡Wow, boludo! Llegamos a Washington en un día tremendo. Sí. Es un día muy como especial, ¿no? Sí, yo creo que es un poco atípico también porque nosotros no manejamos nunca cuando está lloviendo y ahora no solo está lloviendo, sino que también está nublado. Cruzamos el río Potomac, ¿El río Potomac? Río Potomac y bueno, acá dice 7 minutos para llegar a Casa Blanca. Bueno. Estoy viendo el obelisco, Fer, el obelisco de Washington. El monumento a Washington. Uy, no sé qué hacer acá. No sé qué hacer.
¿Te das cuenta que Eros se está manejando en Washington? Bueno, estás vos manejando. Pero Eros está pisando Washington, Fer. Es mucho para mí, es mucho. Es un montón, no lo puedo creer. Uy, acá me mandé mal. No hay que hacer ninguna cagada, ¿eh? Ninguna cagada. El monumento a Lincoln, ¿tenés ahí, Fer? ¿Ese es el monumento a Lincoln? Sí, pero sí. no veo nada desde acá. Ese es el monumento a Lincoln. No veo nada. Uy, ya tocaron la bocina. Ahora sí, estamos en suelo. Washington. Espero que a Eros le haya gustado cambiar su oficio de transportador de galletitas a viajero. Yo creo que sí, ya hace 4 años. Si pudiera hablar Eros, no sé qué diría, pero yo siento que hablaría así, diría, la verdad que sí, chicos, me gusta mucho estar viajando y quédense tranquilos que los llevo hasta Alaska. Yo tengo la sensación de que diría eso, no sé qué opinan ustedes. Pero para algo se está prendiendo fuego ahí adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué se prenden fuego las cosas? A ver si pueden verlo. ¿Por qué se están prendiendo fuego las cosas? Esa es la Casa Blanca. ¿Esta es la Casa Blanca? Sí, esta es la Casa Blanca. Pero no es blanca, es amarilla. Y porque es de noche. Sí, acá donde está el presidente de Estados Unidos. Se dice que es el hombre más importante del mundo, acá trabaja. Mirá el fuego que sale de ahí. Pero no es fuego, ¿sabes qué es, Fer? Es la alcantarilla que tiene vapores. No. ¿Pero qué sale? ¿De qué están quemando? Tengo verde, ¿no? Yo no quiero hacer ninguna cagada acá. No, ninguna cagada, te lo pido por el amor de Dios. Mira el paraguas ese, cómo va con el paraguas. Una locura, no le cubre nada. ¿Lo viste? No sé qué le pasó a ese tipo. ¿De dónde paramos, Fer? ¿De verdad vamos a dormir acá? Sí, vamos a dormir acá, mirá. Ese es el Capitolio, donde se hacen las leyes en Estados Unidos. Bueno, vamos a parar acá nosotros. Donde transcurre la película House of Cards. Sí, si alguien vio House of Cards, es esa imagen, ¿no? Mirá. Bueno, pensar que Eros salió de Lomas, que recorrió todos esos países, que estuvo navegando por el mar Caribe y ahora está acá en Washington, D.C. ¿Por qué no esperamos a mañana? Mejor, ¿no? Me fijé en el clima y va a estar mejor el día. Ojalá, ojalá. Porque la verdad que yo tenía ganas... ¡Uy, me cayó agua en la oreja! Yo tenía ganas de recorrerlo ahora, pero... Se complica, Sí, ¿no? Con la lluvia. No se ve nada, aparte está todo nublado. ¿Estás seguro que estamos bien acá durmiendo, no? Yo no sé, Fer, pero hay unos autos atrás. Cualquier cosa, si nos lleva la grúa, bueno, en algún lugar vamos a ir. Tampoco es tan grave. Preso no vas a ir por dejar el auto mal estacionado. Cualquier cosa tendrás que pagar, pero bueno. No, yo creo que estamos bien. Hoy es domingo y es más permisivo todo. ¿Qué cosa no entendés? ¿A dónde dormiste? Me lavé los dientes, abro la cortinita y Capitolio. Estamos en Washington. Yo no entiendo nada. Yo quiero que muestres la patente argentina. Mirá, patente argentina en el Capitolio de Washington. Ahora sí lo podemos ver bien. Hoy el cielo cambió completamente. Ayer estaba todo nublado, estaba bien cerrado. Hoy hace mucho frío, pero miren el cielo. Son las 8 de la mañana, recién nos levantamos y nos vamos a mudar de acá. Porque bueno, ya hay que pagar parquímetro y ya no se puede quedarse acá más de 2 horas. Así que nos mudamos a otro lugar para recorrer esta hermosa ciudad. Vamos a ver de qué se trata. Hasta ahora me está encantando y lo lindo que el día va a estar muy, pero muy bueno. Ahora sí, amigos, encontramos un lugarcito para parar. Paramos ahí. Lo bueno de este lugar es que podés parar gratis durante todo el día y no se puede pernoctar. Desde la 1 a las 5 no podés estar acá, por eso nos tenemos que mudar, pero está bueno para pasear y para conocer un poco la ciudad. Ahí Fer se está preparando, pero yo les quiero mostrar este auto. Miren este auto, no sé cómo tuvo tanta nieve. Mirá, mucha nieve arriba. ¿De dónde salió este auto? ¿No?
Bueno, en algún lugar cercano habrá nevado bastante. Pero ya vi como 4 así. Sí, sí, es que seguramente en los alrededores de Washington habrá nevado. Acá, por lo menos, llovió mucho durante toda la noche. Washington, D.C. es la capital de Estados Unidos. Fue fundada en 1790 y diseñada para manejar toda la política del país. Cuenta con más de 6 millones de habitantes, los cuales más de la mitad tienen título universitario y es la más rica del país. Washington es la ciudad con más parques en los Estados Unidos y una de las 5 mejores para ciclistas. Por eso nos dirigimos al National Mall, un parque con más de 3 kilómetros de largo en los cuales se encuentran grandes monumentos y muchos edificios del estado norteamericano. Me acabo de pedir un desayuno porque son las 7 de la mañana y estamos con hambre. Y te dan el pan así entero como que recién salido de la panadería. Ay, qué máquina. Mirá qué rico que está ese bagel. La verdad tiene un olorcito muy bueno. Pero, ¡ay, qué rico olor que tiene! A ver, ¿lo puedo leer? A ver. Olelo. Uy, qué rico que está, ¿eh? Oh, está buenísimo. ¿Y qué le pones? Y te dan esto como para untar y meterle. El famoso queso crema. El famoso queso crema, así, haces pingui y le metes al bagel. Como un desayuno bastante tranqui. Todo. Era lo más light que había en la carta, porque si no tenías para pedir hamburguesas con papas fritas, panchos, pollo frito. ¿Está bueno, Ferchu? Muy bueno. Me gustó. Un cafecito. La temperatura actual son 5 grados y hoy de mínima va a ser 1 y de máxima 7. Bastante fresquito, pero por suerte está el sol, mirá. Por ahí se van a poner un poquito al mediodía, pero vamos a tener solcito. Los días después vienen bastante fríos, -1, 0, -2, -2. El cafecito viene muy bien. Bueno, llegamos al monumento Lincoln. No lo puedo creer que lo están arreglando en estos momentos. Sí, lo están como reparando más que nada las columnas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué hay adentro. Estamos, a ver, en Washington. Y Washington, yo la verdad que pensé que tenía rascacielos. Me sorprendió completamente. No hay un rascacielos. Lo que hay son muchos monumentos, muchos museos, edificios de gobierno. Bueno, sí, y me gustaría hacer un 360 porque por acá tenés el monumento de Lincoln y por acá tenés esta vista que da hacia el obelisco y hacia esa pileta que hicieron ahí con agua. Ese obelisco que decís vos, que ahora lo vamos a ver más de cerca, es el monumento a Washington. Claro, tal cual, muy pro. Creo que es uno de los monumentos más famosos de acá. Bueno, llegué acá inmediatamente, me acordé de la película de Forrest Gump, cuando Fer? Forrest está acá, que empieza a hablar para la gente que está acá toda situada. What's your name, man? My name is Forrest Gump. Forrest Gump! Y se reencuentra con Jenny, que le grita desde allá y va corriendo él y se mete en la pileta y se dan un abrazo ahí con el obelisco en el medio. Y toda la gente aplaude. Y toda la gente aplaude, ¡eh! ¡Viva la paz! Y bueno, en el momento épico de la película de Forrest Gump. ¿Quién no vio Forrest Gump en esta vida? Todo el mundo. ¡Pedazo de columna! Sí. ¡Oh! ¿Qué? Es grande Lincoln, ¿eh? Yo cuando lo vi en video pensé que era un tamaño como... No, es gigante. La verdad que llama la atención, ¿eh? Creo que este es el presidente más amado de Estados Unidos, ¿no? Así es, sí. Ay, tengo entendido que este monumento lo hicieron con él sentado de verdad. Sí, le midieron las formas de la cara, las manos. Obviamente está muy agrandado, es gigante, pero es como dice Fer. Me voy a poner ahí para que veas ver, dale. el tamaño. Claro, el tamaño de Fer comparado con el tamaño del monumento es gigante. Wow, impacta, Impacta mucho estar rodeado de estas columnas. Es como que es todo muy grande, de repente te sentís como una hormiguita cuando entras acá.
El monumento a Lincoln, que se construyó inspirándose en el Panteón de Atenas, se creó para enaltecer la figura de Abraham Lincoln, considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Fue el presidente número 16 y su gobierno estuvo dividido por una guerra civil. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford en Washington justo después de su reelección. En las paredes están detallados dos de los discursos más importantes que Lincoln dio a su pueblo estadounidense. Hay un pequeño error que encontró Fer. Encontré el error. ¿Lo encontraste? No lo encontré yo, es muy famoso el error. Es que en vez de poner future pusieron e-tour. O sea, en vez de poner una F pusieron una E. Pero está bastante bien corregido. Y lo borraron ahí como que lo intentaron zafar y quedó bien, quedó bien. Es como que se corrió la bola de que hay un error y por eso todos vienen acá a buscar a ver a dónde está el error, pero si no es imperceptible. Y después que salimos de acá, lo que tenemos enfrente es esto, Fer, esta vista. Épica. La verdad que es muy épica. Un presidente muy famoso, Martin Luther King Jr., hizo un discurso que obviamente está por acá. Justamente ahora están arreglando, pero está la baldosa en donde él hizo su discurso tan famoso. Claro, acá se hacen discursos muy importantes, ¿no? Obvio. Como el de Forrest Gump. Como el de Forrest Gump. Para vos el discurso más importante que sí hicieron acá es el de Forrest Gump. Y bueno, al menos es el que yo más escuché. Nuestro segundo lugar para visitar acá dentro del National Mall es el Memorial de la Guerra de Vietnam, ¿no? Estados Unidos ha participado en bastantes guerras. Una de las más conocidas es la Guerra de Vietnam. Y acá a nuestras espaldas están todas las personas que murieron en batalla. Y no puedo creer la cantidad. La cantidad. Es un mural gigante, es muy, muy grande y las letras son muy chiquitas. Bueno, y estamos viendo que hay una particularidad con los nombres y es que algunos tienen a su lado un punto y eso significa que ya se ha encontrado el cuerpo y que efectivamente está muerta esa persona. Pero hay otros, por ejemplo, Samuel, que encontramos acá, hay varios así, que en vez de un punto tienen una cruz. Eso significa que el cuerpo no fue encontrado y bueno, obviamente sus familiares, como nunca vieron al fallecido, tienen la esperanza de que algún día aparezca. Y si en un momento aparece, por ahí le ponen un circulito acá al costado. Claro, se le puede cambiar eso. Pero bueno, la mayoría de los cuerpos, ven, tiene este puntito que acá parece como un diamante. Estos son los cuerpos que fueron recuperados en la batalla de la Guerra de Vietnam. Bueno, no paran de pasar aviones, todo el tiempo pasando aviones. Se ve que está el aeropuerto de Washington allá. Si no pasan aviones, pasan helicópteros, pero gigantes, así medios como que de guerra. Si no pasan los aviones caza, es como que todo el tiempo hay ruido de aviones. Creo que es la ciudad hasta ahora que conozco que vi más aviones despegar y con más monumentos. Hay un montón de monumentos acá para recorrer. Sí, y ni te digo museos. Sí, museos Acá hay un montón. museos para hacer un día aparte de museos. Y ahora estamos en otro monumento que refleja a todos los veteranos de la Guerra de Corea, ¿no? Están todos en este muro que está acá, están todos los nombres, la cantidad de personas muertas, capturadas, heridas, bueno, desaparecidas. La verdad que nos llama mucho la atención y algo que me llama la atención es que reflejan mucho los estadounidenses, es que la libertad no es gratis, ¿no? La libertad tiene este precio. Y hay un cartel ahí atrás, justo atrás tuyo, que dice eso, ¿no? Que tiene el precio de la muerte. Otro monumento que sin duda hay que visitar es el de Martin Luther King, ¿no? Que fue un activista que luchó por los derechos humanos acá en Estados Unidos. Y este es Martin Luther King Jr., ¿no? Su papá también fue una persona que luchó por los derechos civiles estadounidenses. Y bueno, acá su hijo está en una estatua, un monumento que la verdad que es muy parecido. Yo lo estoy viendo acá, la cara, y es tremendo el trabajo que hicieron para hacerlo
pero igual, idéntico. Y bueno, y se dice que es el primer monumento que se hizo a un afroestadounidense. No sé si en estos momentos será el único, pero sí fue el primero. Sí. Y tampoco fue presidente de Estados Unidos. Eso también es un dato de color, porque en general los monumentos fueron hacia presidentes de Estados Unidos. Él en este caso no lo fue, pero fue muy importante para la historia del mundo, no solo de Estados Unidos. Sí, y bueno, y eso le llevó a ganar un premio Nobel, ¿no? Ganó el premio Nobel de la Paz en el 64. Estamos en otro monumento, este es el monumento de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la verdad, bueno, acá se escucha mucho ruido. Hay ruido de los aviones, las ambulancias, el agua. La verdad que está... con el micrófono se va a escuchar bien. Yo creo que sí, que se escucha bien. Que sí. Pero bueno, estamos en otro memorial, como dijo Fer, y en este lugar, en un memorial muy importante porque es el memorial de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá en la pared que tengo atrás mío, hay muchas estrellas marcadas. Cada estrella representa a 100 personas muertas o desaparecidas en la Segunda Guerra Mundial. Más de 400.000 personas han perdido la vida en la Segunda Guerra Mundial o han desaparecido, y es la segunda mayor pérdida acá en Estados Unidos después de la Guerra Civil, que se perdieron 600.000 vidas. Y en cada una de estas columnas está representado un estado. Yo no sé si hoy me voy a meter adentro de la fuente, pero bueno, podés mojar los pies. Claro. Está permitido mojar los pies, no podés caminar, no podés meterte ni nadar. Pero bueno, esto está permitido porque es como un honor a las tropas americanas que cuando terminaron la guerra pusieron sus pies en fuentes europeas, entonces es como una conmemoración a eso. Pero bueno, hace bastante frío ahora como para meter los pies en la fuente. Y si no me saco un zapato, me meto uno. ¿Sí? ¿Me meto uno? Ni loco, después me queda el pie mojado. Claro, con te lo secás. Y hay un pequeño error que a veces decimos nosotros por la costumbre, es de decir americanos para referirnos a los que viven en Estados Unidos. Mismo cuando yo ahora estoy estudiando inglés y me enseñaron en inglés que a los que viven acá se le dicen Americans, porque ellos se autodefinen americanos, pero en realidad el americano es todo aquel que vive en América. Claro, entonces, vos sos americana entonces también. Todos somos americanos los que vivamos en América, en el continente americano. Entonces, el término correcto en realidad para hablar de un estadounidense sería justamente estadounidense. Nada, un dato de color ahí, porque a veces nosotros de la costumbre nos confundimos y decimos americano. Yo digo un montón de veces americano. Sí, yo también, pero porque está la costumbre de decirlo así, mismo como te acabo de decir. En inglés te enseñan que al canadiense le dicen Canadian, al argentino le dicen Argentinian y al estadounidense le dicen American. Es como, pero porque ellos se autodefinen así. Me gusta que hayas aclarado eso. Al fin llegamos al monumento más famoso que tiene Washington DC para nosotros. Sí, la verdad que nos hace acordar mucho al obelisco que está en Argentina, ¿no? En Buenos Aires. Este es mucho más alto y está hecho todo de piedra, ¿no? Todo de piedra, no hay nada en su interior que no sea piedra. Obviamente se puede subir, hay que sacar los tickets un día antes y poder subir hasta lo más alto. A ver, también por cuestiones climáticas a veces lo cierran, pero este monumento supo ser el monumento más grande del mundo en su momento. Se hizo en 1884, en ese año se terminó, y hay un dato muy curioso, si ustedes pueden observar el obelisco de cerca, que hay dos tipos de piedra, ¿no? Hay un tipo de piedra más abajo y otro de otro color más arriba. En un momento se ve que se les terminó la piedra de un color y compraron la otra piedra. Se nota claramente la diferencia de color, ¿eh? Es como más blanca y una un poquito más amarillenta. Sí. Y bueno, imagínate la vista que tenés desde ahí arriba. Sí, es imponente. Hay una aplicación que vos te la podés bajar y podés ponerte así los
el celular y podés ver la vista de arriba, si no podés subir, ¿no? Sí, pero ¿y quién le sacó el puesto de la torre más alta, de la estructura más alta del mundo? Y yo creo que en su momento la Torre Eiffel creo que es uno de los monumentos más altos. Sí, la Torre Obviamente hay Eiffel- edificios más altos, pero como monumento es mucho más grande. Sí, así que la Torre Eiffel le ha quitado su puesto de torre más alta. Este monumento es en honor a Washington, que fue el primer presidente estadounidense. Ahí José está haciendo la toma del obelisco desde abajo. Yo quiero que vean la Me diferencia siento de muy él chiquito acá. y lo enorme que es este obelisco. Miren lo que es, no termina más, no llegamos al final. No, realmente gigante. ¿Te ves bien chiquito? Sí, ¿no? Sí, ¿Y qué viento que empezó a correr ahora? sí, un viento que me congeló la mano. ¡Ay, se vuelan las cosas! ¡Ay, no! ¡Qué increíble! No, ¡Qué qué increíble! bueno. Se voló todo, ¿eh? No, increíble viento, José, casi me salgo volando. Pero escuchame, ¿tan livianita sos que el viento te saca Te volando? juro, me empujó, nunca en la vida sentí ni en la Patagonia, que viste cómo es el viento en la Patagonia. No, Y acá. ahí sentí, así me empujó. No hay cartel, no hay cartel. El cartel está hecho para lugares con viento. ¿Y las banderas? Increíble el viento que hay. No, mirá, te tira. Mira, Che, qué locura este viento. me agarro de vos. Sí, agarrate de mí, pero yo también me vuelo con vos. No, José, es increíble, me empuja, teneme. No, ahí te volás, ¿eh? ¿Pero qué pasó de repente? Pero vino un tornado, no puede ser. Escuchame, no, yo quiero guardar mi mano en el bolsillo. La quiero guardar. Chao, dejo de filmar. Bueno, estamos frente a la Casa Blanca, amigos, pero hemos notado varias cosas bastante particulares. Sí. Empecemos por la primera. Primero que hay algo que me sorprende mucho, es que yo estoy junto a vos en la Casa Blanca, que es muy zarpado. Sí. Segundo, mira, hay un montón de perros. Muchos. ¿Qué buscan? Están como Yo- re acelerados esos Sí. perros. Yo creo que son perros que buscan explosivos o algo raro, ¿no? Porque es algo diferente. ¿Y hay una protesta, sí, José? lo que sí vimos es una protesta ahí enfrente que dice Stop de genocidio, ¿ves? Ah, Y está vallado esto. está la televisión, está la policía. Sí, Ahí podemos ver que está la policía. Y bueno, por este lado, ahí vemos que está la protesta Acá y la televisión atrás. y acá hay gente que está acampando. Esta gente está acampando hace mucho tiempo acá y se queda acampando día y noche. Pero enfrente hay otra marcha. A ver, vamos a acercarnos más. Mirá. Hay otra protesta enfrente. Ahora Así es que- un grupo de 10 personas, 15 personas que está agarrada a las rejas de la Casa Blanca. Ah, sí, están agarrados a las rejas, ¿no? Sí. Allá hay más policía. Y muchos turistas filmando también. Sí, los turistas filmando a full. Yo noto acá demasiada seguridad. Sí. Es uno de los lugares donde más noto la seguridad todo el tiempo. Hay policías que no solamente están vestidos como policías, sino también de civiles. La seguridad acá es máxima. Obviamente acá, como dijimos ayer, se encuentra el hombre más poderoso del mundo. El presidente de Estados Unidos, ¿a ese te referís? Sí. Ah. Bueno, lo lindo de la Casa Blanca es que está decorada de Navidad. Me gusta eso, ¿no? Sí, miren. Creo que no vamos a tener la típica foto navideña con la Casa Blanca. Porque bueno, básicamente no se puede pasar, porque ven que están las vallas ahí. No se puede pasar para allá. Que dice Stop Hating. Stop hating each other because... Aparte, me sorprende la cantidad de periodistas, ¿no? Que hay Sí, cubriendo miren esto. todas las cámaras que hay acá. Un montón de cámaras. Acá están entrevistando a alguien. Están gritando algo. Sí, muchos de lo que gritan ahí y de lo que están luchando es que paren con la guerra en Gaza. ¿Con las qué? Con la guerra en Gaza. Ah, Yo creo que todo lo que buscan estas personas acá es la paz.
es algo en común. Están sacando a las personas una por una. Podemos ver que acá atrás tengo un camarógrafo, atrás está la Casa Blanca. Están cortando las cadenas, ¿ves? Que están encadenadas, Fer. ¡Ay, están encadenados! Sí, están encadenadas. Están encadenados y les están cortando la cadena. Mirá, no, tiene un pedazo de... ¿Viste esa pinza que corta la cadena? Sí. Se encadenaron. ¿Hace cuánto que estarán encadenados? ¿Se puede ver la pinza que dice José? Mira, ahí se ve exacto cómo está por cortar la cadena. No, estamos viendo un hecho histórico. Se están llevando a una de las mujeres que estaban encadenadas, se la lleva la policía. Van caminando súper tranquilos, no sé a dónde irán, a ver. No se van caminando. Ah, están allá, más por ahí están los autos de los policías. Choquea como esa gente está encadenada. Nunca vi algo así, alguien encadenado en una reja reclamando algo. Es como, realmente esto es como de película. Sí, eso sí. Pero pasa en la vida real, no es una película. Y cada vez que sueltan a alguien, como que festejan. Bueno, vamos dejando atrás la Casa Blanca, que la verdad no pudimos tomar ni una foto. Pero bueno, la verdad que es un hecho histórico el que estamos viviendo Sí, acá. aparte como que te choquea que pase esto, ¿no? Son cosas movilizantes, ¿no? La gente protestando y bueno, uno llega acá como turista o para ver algo y se choca con la realidad, ¿no? Porque pasan cosas en la vida. Claro. Y la gente está acá protestando en la Casa Blanca. Arriba de todo hay un tipo que está con prismáticos viendo a la gente que protesta. Hay otro más ahí. ¡Wow! Parece una película, pero amigos, esto no es una película, esto pasa de verdad. Mirá, ahí se ve el tipo, ahí arriba. Está mirando para acá. Qué seguridad que tiene este lugar, ¿eh? ¿Cuánto vapor sale? Esto es muy estadounidense, muy de película. ¿Qué viene desde el surte eso? No sé qué tira acá, por qué tienen tanto vapor. Nunca supe eso, si es alcantarilla, si estamos respirando olor a cloaca, ni idea. Yo se tuve la buena idea de alquilar uno. Vení, yo voy a alquilar otro. Ah, bueno, vamos en dos. Dale. Bueno amigos, estamos andando por las calles de Washington en estas patinetas. La verdad es que me da un poco de impresión porque al principio sentí que vas muy rápido y después, bueno, le tomás confianza y vas. Aparte hay toda una senda específica para las bicicletas, para los patinetas. Así que Está difícil filmar y andar al mismo tiempo. no es imposible. No es como la bicicleta. No es imposible. Sí, te voy a llevar a comer a un lugar muy importante, Fer. Uy, sí, Vamos. me gusta mucho ese plan. Mirá qué lindo el arbolito. Está linda la ciudad de Washington, me gusta, ¿eh? Está Muy bueno. ordenada. Dejamos las patinetas y vamos a entrar a este lugar, Fer. A Ay. este lugar que está acá atrás tuyo vino a comer Obama. Se comió un panchito. Así que vamos a ver de qué se trata, a ver si hay algo rico para comer. Es muy bueno porque es vegetariano, estaba la opción de hamburguesa vegetariana, así que genial, tiene muchísima pinta. Pero vos acá te pediste algo bastante extraño. Sí, yo pedí un pancho con una salsa arriba. En realidad esto se llama chili half smoke, que es el plato de la casa, sería lo que Claro. come la gente acá. Y acá hay un cartel atrás mío que dice que es la casa del original chili half smoke. Sí. Vamos a probarlo. Este Pero- pancho yo creo que no va sin nada, ya Es- tiene salsa arriba. Y yo creo que sí, que primero probalo solo. Pero ¿sabes qué me parece que tiene mostaza abajo? No, esto tiene olor a tuco de los fideos. A ver. ¿Está bueno? Es raro, no es igual a cualquier pancho que hayas comido antes. Es raro pero es muy rico. Esto es una salsa arriba. Picante, Ah, ¿sí? tiene como una cebollita, pica, ¿eh? ¿Y esto de que se pidió Obama? Obama no sé qué se pidió acá, si se pide una hamburguesa o se pide este pancho. Lo que sí sé que este local, hoy estamos muy de suerte porque se llena de gente y hay cola afuera para entrar.
No, hoy no hay nadie. Nadie. Será porque es lunes, capaz. Pero está re tranquilo. Lo que sí veo que todo el mundo se pide eso. ¿Viste? El que entra se pide eso. Sí, recién vino un chico, se pidió esto. Vino una pareja, se pidió esto. Todo el mundo. Sí. De hecho, yo me pedí esta hamburguesa y tardaron bastante tiempo en darnos nuestra orden por la hamburguesa, porque esto te lo dan al segundo, ya lo tienen preparado. Bueno, si vienen acá a Washington, vengan a este lugar, se llama Chili Ben's Bowl. Vamos a dejar acá escrito. Llegó el día. Hoy nos vamos a Nueva York. Hoy vamos a cumplir un sueño. Ahí está el cartel. Dice New York City. No lo puedo creer. Realmente nunca imaginé que iba a entrar a la ciudad de Nueva York. Una ciudad tan famosa de esta manera.